Hola a todos. Hoy vamos a trabajar un tema muy importante cuando hablamos de personalidad y es la teoría de los rasgos. Pero primero vamos a hacer una pequeña introducción al tema. Este es Tony. Él acaba de graduarse de la universidad y consiguió un trabajo en una nueva ciudad. Se siente solo y quiere conocer gente nueva para charlar o tomar una taza de café. Luego de pensarlo, decide postear un anuncio personal en sus redes sociales. Mira fijamente su teléfono móvil y piensa, ¿qué debería escribir? ¿Qué clase de características de su personalidad creen ustedes que debería escribir? Él elige: universitario, de 22 años de edad, atlético, sensible, atrevido, le gusta divertirse, alegre, sociable, gracioso, amable, busca cualidades similares en una dulce alma gemela. Alguien con esta descripción parece muy interesante, ¿no? Las características de personalidad que Tony ha descrito son lo que se conocen como rasgos de personalidad. Estos rasgos son características psicológicas que permanecen regulares a lo largo del tiempo y a través de diferentes situaciones, por lo que es preciso decir que alguien que es sensible y amable hoy en día también lo será al siguiente mes, y al siguiente, y al siguiente, y posiblemente al siguiente. Pero, ¿qué son específicamente los rasgos de personalidad? Estos son patrones constantes en la forma en la que el individuo se comporta, siente y piensa. Podemos encontrar dos connotaciones o características de estos. La primera es la persistencia, pues describen una regularidad de la conducta. La segunda es la distinción, pues diferencian a una persona de otra. También podemos encontrar una clasificación de los rasgos en relación a su función. La primera es la descripción, pues detalla las características del modo de ser de un individuo. La segunda es la predicción, pues se puede enunciar la conducta esperada de este a futuro. Y la tercera, la explicación, ya que busca la razón causal de esta conducta. Ahora vamos a hablar sobre los autores más representativos de esta teoría. Entre ellos destacaremos a Allport, Cattell y Eysen. Primero veamos a Gordon Allport. Él nació en 1897 en Montezuma, Indiana. En 1919 se gradúa de Filosofía y Economía en Harvard, universidad en la que posteriormente hace un sinnúmero de investigaciones en psicología, llegando a considerarse como uno de los fundadores representativos de la psicología de la personalidad, por sus aportes como por ejemplo su primera publicación en 1921, junto a su hermano Floyd, llamada Rasgos de Personalidad, su clasificación y medición. Para él, los rasgos son predisposiciones generalizadas de la personalidad y realiza una clasificación de estos en rasgos cardinales, los cuales influyen en todos los actos, los rasgos centrales que influyen en una gran variedad de situaciones y las predisposiciones secundarias, que son relevantes en pocas situaciones. Asimismo, promueve un enfoque ideográfico con énfasis en la excepcionalidad del individuo, para resaltar que poseen características específicas que lo hacen único. Subrayó en las dimensiones saludables y organizadas de la conducta y reconoció que una persona no se comporta de la misma forma todo el tiempo, pues los estados y las actividades también influyen. Ahora veamos a Raymond Cattell. Él nació en 1905 en Inglaterra. En 1929 se interesa por la psicología y obtiene un grado de doctor en la misma universidad. En 1937 realiza estudios sobre personalidad y adquiere experiencia clínica en Gran Bretaña. Fue profesor y director del Laboratorio de Personalidad de la Universidad de Illinois, publicando más de 200 artículos y 15 libros. Él define los rasgos como características relativamente permanentes y diferencia dos tipos. Por un lado, los rasgos de superficie, que son literalmente superficiales, pues pueden ser observados. Y los segundos son los rasgos fuente, centro de la estructura de la personalidad, y aquí los podemos ver diferenciados en tres categorías. Habilidad, relacionado con los dotes, temperamentales, que implican la vida emocional, y los dinámicos, que implican la vida motivacional. Asimismo, todo esto lo realizó defendiendo procedimientos nomotéticos, en los que los individuos son descritos en términos de rasgos comunes de personalidad, y utilizó el análisis factorial como la técnica estadística para identificar la estructura básica de estos. Aquí encontró una clasificación de la fuente de los datos.
los datos L, que provienen de la conducta de un individuo en situaciones cotidianas, los datos Q, obtenidos en cuestionarios, y los datos OT, obtenidos en pruebas o situaciones miniatura. Por último, veamos a Hans Eysenck. Él nació en 1916 en Alemania y luego viajó a Inglaterra para huir de la persecución nazi. Sus estudios estuvieron caracterizados por ser aplicados en poblaciones tanto normales como patológicas. Es uno de los psicólogos de la investigación más influyentes del siglo XX y en 1980 fundó y editó el diario Diferencias Individuales y de Personalidad. Él definió los rasgos como variables de personalidad que tienen una clara determinación genética y que predisponen a actuar de una manera determinada. Asimismo, plantea la teoría de suprafactores. Pero, ¿qué es un suprafactor? Es un factor secundario que representa un mayor nivel de organización derivado del análisis factorial. A partir de sus estudios encontró 3 suprafactores: la extroversión, el neuroticismo y el psicoticismo, los cuales tienen una clara base biológica. La extroversión relacionada con el funcionamiento neurofisiológico y la activación cortical, el neuroticismo con el funcionamiento del sistema nervioso autónomo y el psicoticismo con la asociación genética orientada a la masculinidad. Además, defendió la aplicación secundaria del método de análisis factorial a una serie inicial de factores que están correlacionados mutuamente, permitiendo así un sistema nomotético de los rasgos de personalidad, en el que cualquier individuo podía ubicarse dentro de un espacio bidimensional. Teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado, podríamos inferir que desde la teoría de los rasgos es definida la personalidad como un patrón de conducta que caracteriza a un individuo, compuesta por una serie de rasgos estables que determinan, explican y hasta cierto punto predicen el comportamiento. Por otro lado, son diversas las teorías que podemos encontrar dentro de las teorías de los rasgos, como la de los autores antes mencionados, y aunque a simple vista parecen diferir significativamente entre sí, si analizamos un poco mejor podremos darnos cuenta de claras relaciones, entre ellas las siguientes. Primero, Eysenck y Cattell comparten su interés por la psicología ideográfica, es decir, aquella que estudia los rasgos psicológicos que diferencian a las personas, y también la preferencia por el uso del análisis factorial como técnica estadística para la reducción de los rasgos. Segundo, tanto Eysenck como Cattell y Alport consideran que no hay un determinismo ambiental, pues los que determinan las respuestas conductuales son los rasgos preexistentes, y aunque pueden haber variaciones en cómo se responde en función, por ejemplo, del rol que se cumple en un contexto determinado, el ambiente no cambia la personalidad. Y tercero, los rasgos son ladrillos en la construcción de la personalidad, por lo que si una persona tiene una presencia alta de un rasgo, ella tendrá una fuerte tendencia a comportarse de esa forma. Y por último, esta teoría ha hecho importantes aplicaciones dentro del campo de la personalidad. Entre ellas podemos destacar las siguientes. Construcción de pruebas para conocer la personalidad de una persona a partir de la identificación de sus rasgos. Importantes investigaciones básicas atendiendo a aspectos genéticos y psicofisiológicos. Contribuciones a las clasificaciones de personas normales y patológicas. Ha generado evidencia que hicieran frente a las preguntas sobre las diferencias individuales y provee de una herramienta exhaustiva no solo a los psicólogos, sino también a reclutadores, educadores, médicos y muchos otros que necesiten de medios confiables para la evaluación de las diferencias individuales estables. Bueno, y eso ha sido todo por hoy. Esperamos que hayan aprendido mucho acerca de esta teoría tan importante dentro de la personalidad, conocida como teoría de los rasgos. Así que, mientras, nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Chao!